Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video de Excel para mi canal quiero darte la bienvenida al video número 22 de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos con esta hoja de cálculo bastante moderna, en donde manejamos rangos de desbordamiento a través de la suscripción con Microsoft 365 en la versión de Excel que produce Dynamics, Array y rangos de desbordamiento con el conjunto de funciones que nos dejan trabajar con todas las matrices dinámicas que vayamos produciendo mediante el uso de fórmulas en las celdas de Excel y nos permiten devolver todos y cada uno de los valores bien de una manera bastante óptima u optimizada para poder entender los datos y sacar información que nos permita a nosotros tomar siempre excelentes decisiones. Muchísimas gracias, queridos miembros del canal, por apoyarme en este proyecto. Gracias de corazón y de verdad por apoyarme en este proyecto de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos, que de verdad que me encanta bastante poder compartir cada una de las fórmulas que estamos montando en esta lista de reproducción para irlas desarrollando una a una e ir trabajando y sacando conocimiento y habilidades también para poder ser mejores con esta aplicación en el tiempo. Muchísimas gracias, querido miembro del canal, por apoyarme con la membresía una vez más, un mes más. Y si eres miembro nuevo, bienvenido a esta lista de reproducción. Y bienvenido al video tutorial número 22, que espero obviamente sea de tu total interés para que aprendamos a desarrollar lógica que nos permita desarrollar cualquier tipo de escenario y transformarlo en información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de nivel de dificultad de 4 estrellas que no está fácil de entender. Vamos a trabajar con la función índice de Excel de manera avanzada para que tú lo puedas devolver o para que puedas devolver ese tipo de resultado y logres sacarle el provecho en el tiempo en cualquier otro escenario. Tenemos una matriz de entrada 3×3, la cual va a tener 3 filas, fíjate, va a tener 3 filas. Y va a tener 3 columnas, una matriz cuadrada 3×3, donde vamos a sacar números impares formados como nos dice esta pregunta o como nos dice este texto. Nivel de dificultad 4 estrellas, en donde nos están pidiendo extraer los números impares creando una nueva lista o creando una lista de valores leídos por filas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y columnas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, tenemos que formar una matriz o tenemos que formar múltiples matrices de salida para poder devolver a partir de este array de entrada 12 números que lean los valores de izquierda a derecha, así tal cual, luego lean los valores, en este caso, de derecha a izquierda, así en la orientación de la fila, luego lean los valores de arriba hacia abajo por columnas. Y por último, leemos los valores de abajo hacia arriba, por columnas también, como está especificado en el texto de entrada. Es decir, tenemos que crear una matriz, vamos a crearla de momento por aquí, de 12 elementos, fíjate del cuadro de nombres que dice 12F por 1C, en donde voy a marcarlo de color azul. Tenemos que crear el número 117, tenemos que crear el número 243, 866, y posteriormente el 711, 342 y luego 668 y luego vamos de arriba hacia abajo 128, 146, 146 que no se me escape ahí el número y luego 736 y a lo último 821, luego 641 y luego 637. Este conjunto de números tenemos que formarlos y de este conjunto de números nosotros tenemos que sacar los números impares. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros dentro de Excel de una manera bastante amena? Lo primero que nosotros tenemos que hacer en el paso número 1, vamos a colocarlo así, paso número 1 es calcular la dimensión o el valor escalar de cada una de las dimensiones. Como es una matriz cuadrada, yo puedo calcular mediante el uso de la función filas o bien mediante el uso de la función columnas la cantidad
de columnas o de filas para que me devuelva el número escalar que haga referencia a la dimensión. Fíjate que si utilizo a la misma función filas o a columnas, estoy devolviendo el valor de 3 en el paso número 1. Detecto cuáles van a ser la cantidad de filas como de columnas de la matriz para formar en el paso número 2 índices que hagan referencia a la matriz que reconozca de manera directa, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, la matriz por filas, de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Detecte la matriz. En el paso número 2 tengo que crear dos matrices, una matriz de índices directos por filas y una matriz de índices inversos por filas. ¿Cómo podemos crearla esto o cómo podemos crear esta matriz fácilmente? Utilizando una secuencia o la función secuencia en donde consumamos el número de filas y creemos una matriz que identifique con cada uno de sus índices la fila correspondiente. Y en el inverso vamos a, mediante cálculo matemático, perdón ahí si hice ruido, aunque no escuche nada, pero si hice ruido ahí por las teclas, vamos a tomar el valor de 3, vamos a invertir la matriz o vamos a tomar la matriz que quiero afectar o invertir y le sumo el valor de 1 y creo la matriz invertida, índice de filas o índice invertido de filas. Me permite invocar en la fila número 1 de la matriz, la fila número 3, en la fila número 2, la fila número 2 y en la fila número 3 de la matriz que va a tener una sola columna, la fila número 1 de manera invertida. Vamos a colocarlo de color azul para que lo tengamos en cuenta. El paso número 3 es crear lo mismo pero por columnas, es decir, tengo que crear un índice directo de columnas y un índice inverso de columnas. Ahí lo estoy haciendo a capela, fíjate, vamos a colocar estos dos valores, los vamos a centrar a la parte izquierda, voy a copiarme el formato y para hacerlo puedo utilizar a la función secuencia, fíjate, esta función secuencia y por columnas colocar el valor de 3 y creo la matriz, pero una función que es mucho menos costosa, ya por pruebas que he hecho, es la función en fila, que lleva este vector directo por filas, lo lleva a una matriz de filas en múltiples columnas y del mismo modo con operación matemática podemos tomar el valor de 3, restarle la matriz que quiero afectar o invertir y le sumo el valor de 1 y formo la matriz que va a reconocer inicialmente en esta directa la columna 1, la columna 2 y la columna 3 y aquí la columna 3, que en este caso viene siendo esta, la columna 2 y la columna 1 y devolverlas como resultado. El truco de la función índice que yo quiero que aprendas es que la función índice es una función que toma una matriz y la intercepta por fila o por columna. Toma una matriz que puede ser cuadrada o rectangular o hasta un vector que puede ser múltiples filas en una columna o múltiples columnas en una sola fila y en el intercepto devuelve un valor. En el intercepto de fila y de columna está devolviendo un valor. Imagínate que la función índice va a tomar en este primer argumento el array de entrada que va a contener la matriz y yo le digo devuélveme la fila 2 y la columna 2. Fíjate que el segundo argumento es el número de fila y el tercer argumento es el número de columna. Si yo evalúo con enter, fíjate que estoy devolviendo el valor de 4. Tengo la matriz, intersecto la segunda fila por la segunda columna y devuelvo el valor de 4 como resultado. Este valor de 4 como resultado. Resulta que la función índice también acepta matrices de valores. Imagínate que yo le pida extraer de la fila número 2 la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Este es mi separador de cambio de columna, que es la coma. Por ejemplo, si yo tengo acá el 1, 2 o 3 y lo evalúo con F9, fíjate que tengo la coma como cambio de columna, columna 1, columna 2, columna 3. Y la función índice puede devolver una matriz de valores en un rango de desbordamiento que está invocando la columna 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, o aquí de manera estática 1, 2 y 3 y devuelve un número, el 2, 4, 3, que es exactamente el que nosotros tenemos acá. Puedo hacerlo de manera invertida, es decir, yo puedo devolver esto de manera invertida utilizando los índices por columna
de manera invertida de tal manera de colocarlos acá. Fíjate que el índice de columna viene siendo de manera invertida y separado por el separador de argumentos de columna, que en este caso es la coma. La función índice entrega como resultado la matriz de filas que se encuentra en la segunda fila que estamos interceptando en el segundo argumento, la devuelve de manera invertida como 3, 4, 2. Entonces, con este conocimiento, nosotros podemos entender que si yo quiero obtener a la función, por ejemplo, o con la función índice, yo quiero obtener una matriz de números leída de izquierda a derecha, yo puedo tomar esta matriz de entrada y colocar el índice de fila directo que invoque la fila 1, 2 y 3 y en el de columna el índice de columna directo que invoque la columna 1, 2 y 3 y la leo de izquierda a derecha, evalúo con Enter y obtengo la misma matriz. Si yo la concateno, voy formando los números que me están pidiendo como resultado. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos de manera inversa? Utilizamos la misma función índice. Vamos a utilizar a la misma función índice que estamos colocando acá. No sé si el audio se está grabando. Mil disculpas si el audio se está grabando bien. Entonces colocamos a la función índice y vamos a traernos de esta matriz el índice de fila directo, que en este caso viene siendo de arriba hacia abajo, y en el índice de columna vamos a leerla de derecha a izquierda, me traigo el 3, 2, 1, tal cual como lo vimos en esta representación para una sola fila, y estoy devolviendo 7, 11, 3, 4, 2, fíjate del orden, aquí está arrancando de manera invertida, pero aquí lo traigo de manera directa. Obviamente todos los resultados tienen que ir de manera directa y estoy prácticamente invirtiendo la matriz. El punto está, o el meollo del asunto de este tutorial es que tú entiendas cómo trabaja esta función en esta parte de cómo queremos hacerla nosotros para traernos las columnas, que es el truco del tutorial para que entiendas cómo opera la función índice. Resulta que la función índice, al intentar, por ejemplo, traer de un vector que va a tener tantas filas, pero en una sola columna, no se hace necesario especificar el número de columna, porque si yo lo especifico con un valor que sea diferente de 1 y diferente de 0, como ya lo vamos a ver en el transcurso de este tutorial, va a devolver un error de referencia. Entonces, si yo vengo acá en la matriz y tomo un vector que va a tener n filas por una columna y le digo, por ejemplo, tráete la tercera fila y le coloco un número acá o no le coloco nada, le coloco, por ejemplo, tráeme el valor intersectado en la fila número 3 de la tercera columna que no existe, la función índice va a entregar un error de referencia porque no está encontrando la referencia que tiene que traer. Ahora bien, si yo le coloco el valor de 1, pues al existir una sola columna, la función índice va a entregar el valor de 8, porque sí encuentra el intercepto. Sin embargo, si yo le coloco un valor diferente de 1 o bien diferente de 0, en este caso, por ejemplo, como ya dije, 3 o el valor de 2 inclusive para la segunda columna, la función índice entrega un error de referencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera ahora, en este caso, traerme solo la fila? Entonces, el número de la columna no importa. ¿Por qué no importa? Porque solamente estoy especificando una sola columna en la matriz de entrada, es decir, es un vector que va a tener la disposición de múltiples filas en una sola columna y no voy a necesitar invocar el número de columna. Por tanto, la función índice entiende que lo que yo quiero traer de esa única columna es el valor de la tercera fila y lo devuelve como resultado. Pero si yo coloco un valor diferente de 1, con 1 devuelve también el mismo resultado, pero si yo coloco el valor diferente de 1 o diferente de 0, en este caso un 2 o un 3, fíjate que lo que está entregando es un error de referencia. El error de referencia porque no está encontrando la columna. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo toma en cuenta toda la matriz de entrada que va a tener 3 filas y 3 columnas y devuélveme, por favor, el intercepto de la fila número 3 y solamente dejo
el único argumento de fila lleno, es decir, el segundo argumento lo dejo lleno y no coloco o especifico el número de la columna. ¿Qué creen que va a pasar con la función índice? Al no devolver o no especificarle un número de columna, la función índice no sabe también cómo operar y entrega como resultado un error de referencia. Dicho de otra manera, si yo coloco en la matriz más de una columna hora y en el número de la columna yo no coloco un valor numérico, pero sí lo especifico en la fila, no sabe a qué columna le estoy apuntando de la fila número 3 y la función índice retorna un error de referencia. El número que tiene que ir aquí o el valor que tiene que ir acá para poder entender a la función índice de manera avanzada es el valor de 0. Dentro de la ayuda de Excel, cuando nosotros consultamos la ayuda de Excel para la función índice, ella nos dice que si yo especifico acá un valor de 0, entonces devolverá todas las columnas de la fila de la cual estoy apuntando. Fíjate que si yo devuelvo, por ejemplo, el valor de 1 de la fila número 3 de todo el array, pues se va a devolver el valor de 8 y lo entrega como resultado. Si yo le coloco, por ejemplo, la fila número 2 y le digo la columna número 3, entonces va a entregar el 3 como resultado. Y fíjate que entrega el 3 como resultado. Si yo le coloco, por ejemplo, la fila número 1 y le coloco, por ejemplo, la columna número 3, está entregando el 7 como resultado. Así es como trabaja la función índice. Pero si yo le digo a la función índice, por ejemplo, tráete de la fila número 3 todos los valores de columna, yo le voy a colocar un valor de 0, porque si lo dejo vacío, ella va a crear un error. Fíjate ahora, crea el error de referencia. ¿Qué pasa si los quiero devolver todos? Coloco un valor de 0. Y entonces con el valor de 0 lo que hago es devolver cada uno de los valores. Veámoslo acá bien. En el número de fila voy a colocar el valor de 3 para la fila número 3 y en el número de columna voy a colocar el valor de 0. Y fíjate lo que hace la función índice, devuelve 866. Si lo vemos dentro de la celda, fíjate que la disposición en el número de la fila viene dado obviamente de la fila número 3 en donde estoy extrayendo todas las columnas. La pregunta del millón es, ¿yo puedo utilizar ahora el argumento del número de fila como una matriz de valores? Yo lo puedo crear como una matriz de valores y ver qué me devuelve. Entonces yo le voy a especificar, por ejemplo, el índice de 1, 2 y 3 en el argumento llamado número de fila. Y teóricamente uno podría pensar, devuélveme de la fila 1, devuélveme de la fila 2 y devuélveme de la fila 3 todos los valores de columna porque le puse el valor de 0. Columna 1, 2 y 3 y devuelvo toda la matriz. Sin embargo, la función índice en memoria de Excel o el motor de cálculo de Excel no sabe qué hacer con una matriz cuadrada cuando yo le estoy diciendo matriz de todas las columnas implícita con el valor de 0 y explícita con el número de fila como una matriz de valores, es decir, como un array de entrada por filas. Entonces la función índice dice, te devuelvo únicamente la primera columna. Yo entiendo que esta función va a entregar de esta matriz de entrada, fíjate, de la fila número 1, 2 y 3, fila 1, 2 y 3 con el valor de 0 en el número de la columna, todos los valores de todas las columnas de la fila 1, 2 y 3. Es decir, entrégame toda la matriz, nuevamente toda la matriz. Pero cuando yo especifico el valor de 0 en el número de columna, la función índice no sabe qué hacer, no sabe cómo operar. Entonces devuelve únicamente el valor de la primera columna, que es el que entiende, y lo retorna como un array de desbordamiento. Y este array de desbordamiento va a tener la misma disposición, quiero que te des cuenta, 1, 2 y 8, un vector que está dado en una columna en múltiples filas, porque la disposición de entrada es una columna en múltiples filas. Y el valor de salida tiene la misma disposición que el vector de entrada. ¿Qué pasa ahora? Si yo utilizo, en vez de 1, 2 y 3 para especificar la fila 1, 2 y 3, en este caso para todas las columnas, utilizo un vector que tenga una disposición con la fila 1, 2 y 3 en el vector de filas o en el número de filas, pero la disposición sea por columnas. Llevo la matriz
a una columna, a una fila con múltiples columnas de la fila 1, 2 y 3 para la primera columna dispuesta en la disposición, valga la redundancia, de la matriz de entrada en el número de filas. Es decir, está dispuesta en múltiples columnas en una sola fila y las entrega como resultado. El detalle es, ¿qué pasa si nosotros ahora en el número de columna, que es opcional, anulamos esa disposición por el número de fila que está trucando la salida de la matriz? Es decir, vamos a colocar en el número de la columna 1, 2 y 3 en una disposición que no va a ser tenida en cuenta porque la función índice la anula con el número de fila que sí estamos colocando y luego toma el valor de 1 para la columna 1, el valor de 2 para la columna 2 y el valor de 3 para la columna 3 y lo lleva a la disposición que tiene la matriz de filas, que en este caso es múltiples columnas en una sola fila. Está entregando la matriz como resultado de manera invertida en una fila en múltiples columnas, una matriz que va a estar dispuesta en una columna en múltiples filas, en una matriz que va a estar dispuesta en múltiples columnas en una sola fila. Una matriz dispuesta o un vector dispuesto en una columna en múltiples filas, en una fila en múltiples columnas. ¿Cómo hacemos entonces para leerla de abajo hacia arriba? Utilizando el mismo artilugio. Utilizamos la función índice, consumimos la matriz y posteriormente nos vamos en una disposición de filas de abajo hacia arriba, fila 3, fila 2 y fila 1 en la disposición de la matriz de entrada del número de la fila que viene dado en múltiples columnas en una sola fila y la anulamos con la matriz del número de columnas que va a extraer la columna número 1, la columna número 2 y la columna número 3 como resultado. Entonces el valor resultante viene siendo 821, que en este caso es un vector que es múltiples filas en una columna, en múltiples columnas en una sola fila. Columna número 2, en este caso la columna número 2 que viene dada de este vector, fíjate, de este vector que yo tengo acá, me está diciendo tráete la columna número 2 en la disposición de la matriz de fila que está pasada por columnas, en este caso 1, 2 y 3. Fíjate, en este caso, 3, 2, 1, que la tenemos aquí marcada. Entonces está trayendo de abajo hacia arriba fila 3, 2 y 1 en la disposición de la matriz de entrada, que es múltiples columnas en una sola fila. En este caso, 6, 4, 1 y lo entregamos de manera horizontal. Y a lo último, 6, 3, 7 y lo entregamos de manera horizontal. Bien, este es el objetivo del tutorial, entender cómo opera la función índice de manera invertida o cómo opera la función índice cuando nosotros trucamos en el argumento número de fila una matriz y la pasamos por columnas y del mismo modo utilizamos una matriz dada, en este caso, por filas en el argumento llamado número de columna y cambiamos las disposiciones. Pasa exactamente esto. Hay que entenderlo un poquito bien, cómo opera el intercepto dentro de la función índice con este motor de cálculo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Carpintería. ¿Qué es la carpintería? Vamos a consumir con la función byRow en manera corta esta matriz de entrada, es decir, vamos a crearla de manera larga. Vamos a iterar con la función byRow esta matriz por filas, creando una fila, por ejemplo, en el parámetro, en donde en el lambda interno vamos a cargar en el parámetro llamado fill cada una de las filas de esta matriz de salida, en donde vamos luego a concatenarla cada una de las filas y entregarlas como resultado. Recuerda que la función byRow está trabajando con un concat que une la matriz en una matriz de salida y la imprime como un valor de texto. Fíjate que si yo evalúo con F9, lo que estoy obteniendo es un valor de texto como resultado, pero no es un número. Si yo le coloco un doble guión, lo convierto en un número. Bien. Entonces, una manera corta de hacerlo con el motor de cálculo ahora que nos está permitiendo hacerlo, no es utilizar el lambda, sino la función que va a trabajar directamente con cada una de las filas y entregamos el mismo resultado. Ahora bien, la función o hay una función dentro de Excel que me permite validar si un número es impar, pero resulta que esta función me está pidiendo un número, uno solo, me está pidiendo un número y este número
se desbarata o la función se desbarata cuando yo le paso un array. Fíjate que si yo le paso, por ejemplo, un número y le digo el 3 es un número impar, él devuelve un valor boolean de verdadero. Entonces yo le digo ahora el valor de 117 es impar y él devuelve un valor boolean de verdadero porque son impares. Pero si yo le digo ahora valídame toda la matriz de valores, entonces él me dice yo no entiendo una matriz de valores, solo entiendo un número. Entonces tengo que convertir esto en un array de valores colocando el símbolo de más para colocar esto rango de celdas, esto como un rango de celdas y pasarlo a una matriz de valores que el motor internamente consuma como una matriz y la barra matricialmente con la función es impar. La función es impar entonces devuelve una matriz de tipo boolean de verdadero donde el número es impar y falso donde no lo es, que yo puedo utilizar dentro de la función filtrar en cada uno de los números en donde encuentre un valor de verdadero para extraerlo dentro de la lista de valores. Fíjate que la función filtrar también entrega un array. Este array yo lo puedo convertir en un string de salida con una función llamada matriz a texto que lo que hace es tomar el array y lo separa por comas y un espacio y lo entrega como una cadena textual y entrego todo el valor como resultado. Es decir, una cadena de texto que entregue solo los números impares calculados por filas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y posteriormente de abajo hacia arriba y los entregue como resultado. ¿Cómo se ve esto dentro de una fórmula? ¿Cómo hago yo para hacer todo esto dentro de una fórmula? Bastante simple. Vamos a trabajar inicialmente con la función let. Y con la función let vamos a capturar la matriz de entrada. Esta matriz que vamos a capturar con el nombre de m. Posteriormente voy a capturar la dimensión tanto de filas como por columnas, que como es cuadrada la matriz, pues obviamente lo puedo hacer con la función filas. Coloco el valor de m acá, que está cargando la matriz, y f por prueba, vamos a devolverlo, me tiene que devolver el valor de 3 y lo está devolviendo correctamente. Ahora bien, ¿qué voy a crear con esto? El índice directo de fila. Índice directo de fila es la función secuencia con la cantidad de filas que estoy calculando en la dimensión con la función filas, la dimensión que va a tener la matriz. Posteriormente calculo el índice inverso de filas que viene siendo el número de 3, que es la cantidad de filas, menos el índice directo de fila más 1. Y posteriormente creo el índice directo de columna, que viene siendo la función en fila de esta secuencia directa de filas, que voy a copiar con control C, pego con control V y lo que estoy haciendo es llevarla a una fila de múltiples columnas. Y posteriormente creo el índice inverso de columna, que es el valor de las filas con el valor de 3, menos el índice inverso, el índice directo de columna que estoy calculando justo acá, haciendo la resta, índice directo de columna más el valor de 1. Vamos a probarla fácilmente. Voy a devolver el índice directo de fila para no irnos a equivocar. Esto lo tiene que devolver dentro de un rango de desbordamiento en donde devuelve 1, 2 y 3. Este 1, 2 y 3. El índice inverso de fila tiene que devolver 3, 2, 1. Devuelve 3, 2, 1. El índice, en este caso directo de columna, tiene que devolver 1, 2 y 3 separado por comas. 1, 2 y 3 separado por comas. En la parte anterior era punto y coma y el índice inverso por columna tiene que devolver 3, 2, 1 evaluado por comas, que es cambio de columna, y ya tenemos nuestras matrices. Ya está probada la matriz de entrada y están probados los índices. La matriz de entrada es M, las filas, obviamente tiene que dar bien porque si no, no hubiésemos podido formar los índices directos e inversos. Ahora bien, voy a cargar dentro de un nombre, por ejemplo, que se llame matriz de números, la MMN, una matriz de números, que se haga en conjunto con la función índice y la función apilar en vertical. Voy a apilar cada uno de los valores que yo tengo acá. Es decir, necesito aplicar en la matriz número 1 el índice de la matriz de entrada que está cargando cada uno de los valores del array, que en este caso es la matriz de color verde de números, y en el número de fila voy a colocar el índice directo de fila y el índice directo de columna para formar la matriz de izquierda a derecha. Posteriormente coloco índice
en la matriz número 2 de la función apilar en vertical y posteriormente tomo la matriz de entrada de números, que es la de color verde, y en el número de fila voy a calcularla con el índice directo de fila y en la columna el índice inverso de columna para que la entregue como resultado de derecha a izquierda, es decir, 1, 2 y 3, pero desde la 3, 2, 1, es decir, desde el índice directo de columna. Y tenemos esta segunda matriz como resultado. La tercera matriz es la matriz invertida de columnas de arriba hacia abajo, la matriz SM. Y posteriormente en el número de fila yo tengo que capturar la matriz de entrada fila 1, 2 y 3 de arriba hacia abajo, 1, 2 y 3 en la disposición del índice de columna 1, 2 y 3, pero dado por columna. Entonces utilizo el índice directo de columna en el número de fila para que la matriz resultante adopte la disposición del índice directo de columna, una matriz en una fila con múltiples columnas, y luego anulamos el valor del índice del número de columna con el índice directo de fila para que vaya de arriba hacia abajo, columna 1, esta columna 2 y luego columna 3. No tiene relevancia, lo anulamos con este otro índice, pero lo ponemos de manera directa en la misma disposición para que entienda que este índice debe anular al del número de columna, índice directo de fila, y lo entregamos como resultado en esta matriz 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 4, 6 y 7, 3, 6. Y por último, utilizamos a la función índice, matriz de entrada, en el número de fila vamos a colocar el índice invertido de columna, y necesitamos que él se anule con el índice directo de fila. Es decir, vamos a colocar el índice inverso de columna o el índice 3, 2, 1 para que se traiga en la disposición de la matriz de filas dada por columnas la matriz, que en este caso va a tener una lectura de abajo hacia arriba, fila 3, fila 2, fila 1, 8, 21, 6, 4, 1, 6, 3, 7, en la disposición del índice de fila de la columna 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, que está anulando o se está anulando por el índice de columna pasado dentro del número de fila. Cerramos a la función apilar en vertical. Esto está entregando esta matriz como resultado. La consumimos con la función by row. Y la función by row va a tomar fila a fila esta matriz de entrada y la va a concatenar. Y esa concatenación la voy a entregar como resultado como valor numérico. Y a lo último voy a hacer el filtro. Llamo a la función filtrar y consumo la matriz de números y le digo que si el valor es impar de la matriz de números, que ya viene cargada como una matriz, no tengo que ponerle aquí el símbolo de más, porque ya está cargada como una matriz, porque by row devuelve una matriz de valores y no una referencia, porque no estoy trabajando ya en esta parte con el rango de celdas, sino estoy trabajando en la memoria con by row, operándola en apilar B. Estaba trabajando con una referencia de celda, pero con by row ya pasé de utilizar una referencia y estoy utilizando un array de valores que está cargándose dentro de la memoria como un array. Entonces no tengo necesidad de colocarle aquí en la función es impar el valor de más para que la convierta de referencia a una matriz de valores. Entonces omito el valor de más, cierro como es impar y filtrar está devolviendo una matriz de filtro que está devolviendo todo el array en donde yo puedo utilizar a la función matriz a texto, tomo el array y lo devuelvo como resultado. Y tengo que los números impares leídos de izquierda a derecha dentro de la matriz y de derecha a izquierda y luego de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba son 117, 243, 711, 821, 641 y 637 de manera respectiva, utilizando una técnica de índices que te la voy a dejar por acá. Esta técnica de índices, esta no, esta la vamos a colocar de color, por ejemplo, no sé, moradito. Y la de color verde es la técnica invertida que quiero que estudies tanto para hacerlo de arriba hacia abajo directo o hacerlo inverso de abajo hacia arriba, trucando el número del argumento de fila como un valor de vector dado por columnas para que la matriz de salida adopte la misma disposición de el primer argumento
que está anulando al segundo, el primer argumento que está anulando al segundo. Este argumento de número de fila está anulando al segundo argumento de número de columna. La disposición, por tanto, de la matriz de salida, cuando esté leída de la fila número 3 en la columna número 1, viene dado en la misma disposición de la matriz del número de fila, la primera que encuentra, y como la disposición está dada en múltiples columnas en una sola fila, va entregando como resultado de manera invertida en una sola fila, va entregando como resultado el valor de la primera columna en esta fila, el valor de la segunda columna en esta fila y el valor de la tercera columna lo está entregando de abajo hacia arriba, 3, 2 y 1, fíjate, 3, 2 y 1, 3, 2 y 1, en la disposición de la tercera columna lo entrega en la disposición de columnas en una sola fila, 6, 3, 7, y lo tenemos como resultado. El resto es carpintería con una función by row y concat y posteriormente filtrar es impar, matriz a texto y lo entregamos como resultado. Fórmula completa en una sola celda y la vemos toda la respuesta en un string de salida en donde estamos identificando todos los números impares de una lista de valores iterando una matriz 3×3 cuadradita para formar todos los números impares que vamos a obtener como modelo del ejercicio. En este caso, estudia estas dos funciones índices como la estamos trabajando, la función directa, la función inversa, para que saques mucho conocimiento en este nuevo campo de análisis de datos en donde trabajar con matrices lo es todo. Si aprendemos a trabajar con matrices, lo es todo. Estamos trabajando con muchos datos, los estamos recorriendo matricialmente, por tanto, pescar los valores como nosotros necesitemos o tomarlos de la matriz como nosotros necesitemos es fundamental para hacer un correcto análisis de datos o un procesamiento de los datos en esta hoja de cálculo. Mis amigos, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias de verdad y de corazón por cada uno de los videos que están calificando y viendo dentro del canal. Estoy completamente agradecido con todos ustedes por la membresía del canal. Recuerda, apóyame por favor con una membresía, apóyame por favor con un mes más de membresía. Los videos son para miembros, para todos ustedes, para que sigamos adquiriendo un conjunto de habilidades que nos permita a nosotros tomar cualquier nube de datos, transformarlo en información útil que nos permita siempre tomar excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.